es la importancia de poder congregarnos o ir a la iglesia? ¿Será importante para mi vida? ¿Cuál es la razón por la cual yo debo de asistir a la iglesia? ¿O simplemente me puedo quedar en casa o escuchar por radio? ¿O simplemente después empiezo a leer cualquier artículo que tiene que ver con la palabra de Dios? ¿Será igual como dice la palabra de Dios que debemos de congregarnos? ¿Qué dice la Biblia sobre este punto que debemos de congregarnos? ¿Será una opción o será un mandato de Dios que pone como una regla general a todos sus hijos? Obviamente que Dios no obliga a ninguna persona a hacer lo que uno no quiere. Está en la libertad de obedecer o no obedecer. Pero la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 10, verso 25, la palabra del Señor va a decir así: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunas personas se congregan habitualmente los domingos para poder escuchar la palabra de Dios, pero algunos no tienen esa costumbre de poder ir a la iglesia a escuchar la palabra de Dios. Por eso, el autor de los Hebreos está siendo muy claro diciendo: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. Está hablando de algunas personas que no tienen esa costumbre, ese hábito de poder asistir a la iglesia. Ponen un sinfín de excusas o razones para no ir a la iglesia. Muchas veces esas personas dicen: ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Por la radio también lo puedo escuchar, o por la televisión también lo puedo escuchar. Claro, tú puedes escuchar por la radio, tú puedes ver por la televisión, no hay ningún problema. Pero la palabra de Dios es bien clara en decirnos a nuestro corazón en esta mañana o en esta tarde o en esta noche de que no debemos dejarnos de congregar como algunos lo tienen por costumbre. El congregarse no es una opción, es una obligación para todo creyente, el que un día puso su fe por Jesucristo. Algunos van a la iglesia solamente para poder complacer a la otra persona que está yendo a la iglesia, pero no ha dispuesto su corazón para estar en este lugar. Algunos van a la iglesia, pero solamente para poder ver en qué es lo que va a fallar la persona que está compartiendo la palabra de Dios. Algunos van para ver algunas personas que están ahí para decir: pero esta persona asiste a la iglesia y se comporta de esa manera. Entonces, si se comporta de esa manera, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia? Ciertamente estas personas solamente asisten a la iglesia para ver las fallas y los errores de las personas, menos van a escuchar la palabra de Dios. Por eso la importancia de poder congregarnos es para poder recibir el alimento espiritual para nuestras vidas y así poder crecer espiritualmente. Cuando habla el predicador o el pastor, la persona que está compartiendo la palabra de Dios, Dios nos está hablando a nuestro corazón, porque Dios habla a las personas de diferentes maneras. Dios habla a través de las personas, Dios habla a través de su palabra. Dios te va a hablar a través de las circunstancias, pero hablando cuando uno se debe de congregar es que debemos de ir a ese lugar para poder escuchar la palabra de Dios. Y la importancia es para que nosotros podamos recibir ese alimento espiritual para nuestras vidas y así poder compartir con otras personas lo que nosotros hemos recibido. La palabra de Dios dice: Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. La iglesia no es un lugar físico, no es una estructura.
La iglesia son todas las personas que han puesto su fe por Jesucristo. Y estas personas están en la obligación de poder congregarse, no para poder congregarse como un lugar, como si fuese un salón de clases o como si fuese un lugar de entretenimiento. No. El pastor no va a tomar lista de quienes vienen o nos están viniendo. Cada uno va a tener que rendir cuentas el por qué no asiste a la iglesia. Por eso muchas personas no han crecido espiritualmente, porque no se congregan ni estudian la palabra de Dios. Por eso la importancia de poder reunirnos en la casa de Dios, no solamente para poder escuchar la palabra de Dios, sino para poder tener comunión con los hermanos, con las demás personas. El Salmo 133, versículo 1 dice: cuán hermoso y agradable es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque ahí el Señor regala bendición y vida eterna. Esa es la importancia de poder reunirnos con los hermanos para poder tener un tiempo, de poder conversar, de poder compartir nuestra fe, de poder compartir quizás algunas cosas que estemos pasando para que estas personas puedan orar por nosotros. O quizás alguien nos puede guiar cuando no entendemos algo de la palabra de Dios. Entonces hay personas indicadas que te pueden ahí llevar a entender lo que tú no estás entendiendo. Entonces ahí tú vas a crecer espiritualmente. Actualmente existe la costumbre de no congregarse de muchas personas, pues ponen un sinfín de excusas para no asistir a la iglesia. Ellos mismos hacen sus propias reglas. Pero si yo puedo escuchar en mi casa la palabra de Dios, ¿por qué la necesidad que yo tengo que ir a la iglesia? U otras personas dicen: ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si ahí me van a pedir diezmo? El diezmo no se pide, el diezmo se da. Las personas con gratitud dan al Señor su ofrenda. Solamente están en la obligación de corazón, porque es un acto de fe. Y no es una obligación, es un acto de fe de poder dar en gratitud lo que le pertenece al Señor. ¿Y quiénes dan eso? Solamente dan los miembros de la iglesia local donde pertenecen. Y muchas personas que no pertenecen a la iglesia evangélica dicen: no, ahí piden diezmo. No, eso es mentira. Eso son excusas, son razones que estas personas buscan para no poder congregarse en la iglesia. El diezmo o la ofrenda no son para las personas que no son miembros de esa iglesia. Pero si son miembros de otra iglesia, pueden dar con toda libertad. No es una obligación, como dicen otras personas, que ahí me piden. No, el diezmo, la ofrenda no se pide. Cada uno da como propuso su corazón. Es un acto de fe, la ofrenda o el diezmo que tú puedas dar para el Señor. Porque Dios bendice al dador alegre, dice la palabra del Señor. Y es por eso que las personas que no se congregan no pueden crecer espiritualmente, porque no leen la palabra de Dios, no hablen su Biblia. Y muchas veces ahí caen en el peligro de poder transquiversar las escrituras a mi conveniencia. ¿Ves? Así dice la palabra de Dios, pero no ven el contexto real, el por qué se está escribiendo esta parte de la escritura. Por eso la importancia de poder congregarnos en una iglesia local, si tú perteneces, si tú has tenido una experiencia con el Señor, te has bautizado y ahora no tienes dónde ir, tienes que congregarte en una iglesia local donde te sientes mejor, donde tú crees que ahí debes de estar. Las personas deben de congregarse por recomendación a los lugares más cercas donde ellos viven. Y es ahí donde estas personas van a crecer espiritualmente. ¿Y qué hay para las personas que no son creyentes? También es para que puedan asistir a la iglesia y así puedan escuchar la palabra de Dios, y así Jesucristo pueda regalar esa salvación para estas personas que necesitan de Dios.
La salvación viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es la importancia de poder congregarnos e ir a la iglesia para poder escuchar palabras del Señor y así nosotros podamos conocerle más a Él. Y las personas que son invitadas, que nunca han experimentado este acto de fe por Jesucristo, el Señor le hace un llamado para que ellos puedan volver a Dios. Y eso no es una obligación, sino es una decisión que esta persona puede hacer cuando la palabra de Dios toca su corazón. Y estas personas por sí solas hacen su decisión sin ninguna obligación. Por eso la importancia de poder congregarnos en una iglesia local. No busques excusas, porque si tú empiezas a mirar a las personas sus fallas, estás quitando la mirada de Dios. Tú vas a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. No vas a ir para escuchar chismes. No vas a ir para poder mirar las fallas de las personas, de los hermanos, del pastor. No. Dedícate a escuchar la palabra de Dios. ¿Qué te está diciendo tu corazón? Dios te está hablando a tu corazón cuando tú vas a una iglesia local. Dios te habla personalmente a tu corazón. Y así tú vas a alimentarte con la palabra de Dios y vas a crecer espiritualmente. La importancia de poder congregarnos no es una opción, es una obligación para todo creyente. Por eso el autor de los Hebreos escribe diciendo: no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre. No caigamos en ese error. Dios está en todos lugares. Sí, Dios está en todo lugar, pero Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de vosotros, dice la palabra del Señor. Empieza a asistir a una iglesia local. Escucha la palabra de Dios. Aliméntate con la palabra de Dios. No busques excusas. No busques tus propias razones. El Señor quiere que tú puedas conocerle a Él. Y lo vas a conocer a Él por medio de su palabra. ¿Y dónde vas a escuchar la palabra de Dios? La palabra de Dios lo vas a escuchar en una iglesia local. Ahí vas a crecer espiritualmente. Vas a conocerle a Dios. Una persona que no se alimenta muy bien se va a enfermar, se va a debilitar y puede caer en una gran enfermedad. De igual manera, la persona que no se alimenta con la palabra de Dios se va a debilitar espiritualmente. Y es por eso que muchas veces son engañados con falsas doctrinas, con doctrinas erradas. Por eso muchas personas, como desconocen las Escrituras, creen otras cosas que le están enseñando en base a costumbres. Pero Dios no es conocido en base a costumbres. Dios se da a conocer a través de su palabra. Ahí podemos nosotros ver cómo es Dios, cómo Él actúa. Por eso la palabra del Señor dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Conocimiento a la palabra de Dios. La importancia de podernos congregar es muy importante para poder conocerle a Él, para poder crecer espiritualmente y así nosotros tengamos comunión los unos con los otros. Por eso la palabra del Señor, versículos atrás, dice: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Solamente podemos ser estimulados cuando estamos en comunión los unos con los otros, para poder nosotros compartir esa fe que el Señor ha puesto en nuestro corazón, esa fe sin haber visto a Dios. Creemos en un Dios fiel y verdadero. De esa misma manera podemos compartir a otras personas de ese Dios que nos están compartiendo. No un Dios de nuestra imaginación, no un Dios a lo que yo puedo creer, lo que me han dicho, lo que me han contado. No, un Dios que se da a conocer a través de la palabra del Señor. Dios le bendiga.